Capítulo 1. El viaje a la antigüedad. El zumbido de la máquina del tiempo resonaba en mis oídos mientras atravesaba el velo del tiempo, dejando atrás el bullicio del siglo XXI y adentrándome en el corazón de la antigüedad. La arena del desierto se extendía a mi alrededor, bajo un sol abrasador que pintaba el cielo de tonos rojizos. Llegué a la ciudad de Uz, ubicada en la tierra de Uz, que es a la entrada del desierto. Aquel lugar, que en su época era un próspero centro comercial, hoy se mostraba silencioso y desolado. Con mi equipo de reportera, comencé la búsqueda de Job, un hombre justo que había sido probado por Dios. Aquel hombre, según las Escrituras, había perdido su fortuna, su familia y su salud. La gente en Uz me recibió con cautela. Muchos habían escuchado historias sobre Job, sobre su fortaleza y su fe, pero la mayoría no lo recordaba. Los ancianos del pueblo, con la piel curtida por el sol y los ojos llenos de recuerdos, me relataron fragmentos de su vida. Hablaban de un hombre bondadoso, respetado por su sabiduría y su bondad. Después de varios días de búsqueda, llegué a una pequeña cabaña, rodeada de árboles de acacia. En su interior, un anciano canoso, de rostro curtido y ojos que reflejaban un dolor profundo, estaba sentado en una silla. «Buenos días, señor», dije con respeto. «Mi nombre es Luna, y soy una reportera del futuro. He venido a conocer su historia». El anciano me miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. «Yo soy Job», dijo con voz ronca, «y la historia que tengo que contar no es para los débiles de corazón». Un hombre justo entre la desolación. Me senté frente a Job, preparada para escuchar su testimonio. La luz del sol entraba por las grietas de la choza, iluminando las arrugas de su rostro, cada una un mapa de su vida. Mi vida, comenzó Job, era como un jardín floreciente. Tenía una gran riqueza, miles de animales, servidores, tierra fértil y una familia numerosa. Mis hijos eran una bendición para mí, y yo los amaba con todo mi corazón. Dios me había bendecido abundantemente. Job suspiró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero mi vida cambió de la noche a la mañana. Un día, mis hijos estaban en una fiesta cuando una tormenta azotó la tierra. Un fuerte viento arrojó la casa donde se encontraban y murieron todos, sin excepción. Después de la tragedia, mis servidores llegaron con noticias aún más devastadoras. Mis animales habían sido robados, mis campos arrasados por el fuego, y mi salud comenzó a fallar. Las placas se extendían por mi cuerpo, llenándome de dolor insoportable. Aquellos días fueron oscuros y desesperanzadores. Mis amigos me visitaron, pero sus palabras eran como puntas de flechas que herían mi alma. Me acusaban de pecado, de haber irritado a Dios. Mi propia esposa me dijo que maldijera a Dios y muriera. Job cayó, agotado por el recuerdo. Yo me sentí conmovida por su dolor. Aquella historia era más que una Job, ¿alguna vez usted perdió la fe? Job se quedó en silencio por un largo rato, sus ojos mirando hacia el cielo. Un débil viento soplaba a través de la cabaña, agitando las cortinas de tela y llevando consigo el olor a polvo y tierra seca. «Perder la fe», dijo finalmente, con un tono de voz suave pero firme. «Es una pregunta difícil de responder. Es como si me preguntara si alguna vez dejé de respirar. La fe es como el aire que necesitamos para vivir, es un elemento vital que nos sostiene, que nos da esperanza. En aquellos días oscuros, cuando la tristeza y el dolor me envolvían como un manto, fue mi fe la que me mantuvo en pie. No fue fácil. Hubo momentos en que la oscuridad parecía insondable, en que la duda y el miedo querían apoderarse de mí. A veces preguntaba a Dios por qué me había puesto a prueba de esta manera, por qué permitía tanto sufrimiento en mi vida. Job hizo una pausa y suspiró profundamente. Pero aún en la profundidad de mi dolor, sentía una fuerza interior que me impulsaba a no perder la esperanza. Era como si hubiera un cordón invisible que me unía a Dios. Un vínculo inquebrantable que me reafirmaba que aún tenía un propósito en la vida. No fue una fe intacta y sin flaquezas, pero fue una fe que me permitió aguantar la tormenta. Fue una fe que me enseñó a encontrar fuerza en la debilidad, a descubrir consuelo en el dolor,
a reconocer el amor de Dios aún en la oscuridad. La fe es un viaje, dijo Job, sus ojos brillaban con una luz interior. Es un viaje de aprendizaje, de crecimiento, de comprensión. Es un camino a veces lleno de pruebas y desafíos, pero es un camino que nos lleva a una verdad mayor. Job se calló, mirando fijamente al horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse. No he perdido la fe, José Luis. He crecido en ella. Si bien el final de su historia, señor Job, Dios le restituyó con creces, ahora la nueva familia suple la que ya ha muerto. Job asintió con la cabeza, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sí, José Luis, Dios me restauró con creces. Me devolvió el doble de lo que había perdido. Mis rebaños se multiplicaron, mis campos volvieron a florecer, y la prosperidad regresó a mi vida. Se quedó pensando un momento, sus ojos se nublaron por un instante. Pero la nueva familia, la que Dios me dio después, no pudo reemplazar la que había perdido. Mis hijos, los que murieron en la tormenta, eran como el sol de mi vida. Eran mi alegría, mi consuelo, mi fortaleza, y la pérdida de ellos dejó un vacío en mi corazón que nada ni nadie pudo llenar. Es como si el amor que sentía por ellos se hubiera transformado en un río que fluía por mis venas, pero el río se había secado, dejándome solo en un desierto de dolor. Job se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras. Sin embargo, José Luis, aprendí que el dolor es una parte inevitable de la vida. Es como un viento que nos golpea sin avisar, que nos hace caer y nos obliga a levantarnos de nuevo. Pero también aprendí que el amor es más fuerte que el dolor. Es un vínculo que nos une a Dios, a nuestras familias y a los que amamos. Incluso en la muerte, ese amor no se esti. Soy Luna quien te pregunta Sr. Job. Job sonrió levemente, sus ojos llenos de una sabiduría que solo los años pueden otorgar. Ah, perdón, Luna. Me he perdido en mis pensamientos. Es que a veces, la memoria es como un río que fluye por el pasado, y es difícil controlar sus corrientes. Es cierto, Luna, que la nueva familia no pudo reemplazar la que perdí. Pero aprendí a amarlos a cada uno con todo mi corazón. No son los mismos, no podrían serlo, pero cada uno tiene su propia luz que ilumina mi vida. Con el tiempo, el dolor se fue transformando en un recuerdo, un testigo de la fuerza del amor y la resiliencia del espíritu. Y aunque la ausencia de mis hijos continúa siendo un vacío en mi corazón, sus recuerdos me dan fuerza para seguir adelante. La vida es como un libro, Luna, lleno de capítulos de alegría y de tristeza, de amor y de pérdida. Pero cada capítulo nos enseña una lección, nos hay. Usted sabe, Sr. Job, que vengo del siglo XXI. En mi época el adelanto tecnológico es muy grande, pero el dolor humano sigue igual. ¿Qué opina? Job asintió lentamente. Sus ojos se llenaron de una profunda tristeza. Sí, Luna, he oído hablar de tu siglo XXI. Un mundo de maravillas y de tecnología inconcebible para mi época. Pero el dolor humano, el dolor del alma, ese no tiene fecha de caducidad, ese permanece inmutable a través de los siglos. Es como si el dolor fuera una constante universal, una experiencia que une a los hombres y las mujeres de todas las épocas. No importa si vives en una choza de adobe o en un rascacielos de cristal, si te mueves en un caballo o en un avión, el dolor te atrapa de la misma manera, te hace sentir vulnerable y desamparado. He visto cómo el dolor ha transformado vidas en mi propia época. He visto cómo ha desgarrado familias, cómo ha destruido reinos, cómo ha dejado una huella indeleble en el corazón humano. Y supongo que es así en tu tiempo, también. Job hizo una pausa y miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse. Quizás, Luna, la tecnología nos ha dado más comodidad y más medios para comunicarnos, pero no ha sido capaz de eliminar el dolor de la vida. El dolor es parte de la experiencia humana, un recordatorio de nuestra fragilidad, de nuestra conexión con la naturaleza y con el ciclo de la vida y la muerte. Sin embargo, añadió Job con una leve sonrisa, el dolor también nos enseña a valorar la vida, a buscar el bien, a fortalecer nuestras relaciones con los demás. Nos ayuda a crecer en sabiduría, en compasión, en resiliencia.
Es un maestro duro, pero un maestro que nos forma para el camino de la vida. Job se calló, sus ojos brillaban con una luz interior. Tal vez, Luna, lo importante no es eliminar el dolor, sino aprender a vivir con él, a encontrar un significado en él, a convertirlo en una fuente de fortaleza y de crecimiento. A veces, el dolor es el camino que nos conduce a la verdad, a la compasión, a la esperanza. Job extendió su mano hacia Luna, con un gesto de amistad y de comprensión. El dolor es una experiencia universal, Luna, pero también es un puente que nos une a todos los seres humanos, a través de los tiempos. ¿Se puede vivir el dolor con paz? Job se quedó pensativo por un momento, sus ojos fijos en el horizonte donde el sol se hundía en un mar de fuego. Paz, suspiró, esa es una palabra que tiene un significado profundo. Para mí, la paz no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de aceptarlo, de convivir con él, de encontrarle un sentido. El dolor, Luna, es un compañero incómodo, pero a veces es necesario. Nos recuerda que somos mortales, que la vida es un regalo preciado, que debemos valorar cada instante. Nos empuja a buscar consuelo en los demás, a fortalecer nuestros lazos de amor, a descubrir la fuerza que lleva dentro de nuestro propio espíritu. En mi propio dolor, he aprendido que la paz no es un estado permanente, sino un refugio al que podemos acudir en los momentos de tormenta. Es un estado de ser que nos permite encontrar la calma en medio del caos, la esperanza en medio de la desesperación, la reconciliación en medio de la pérdida. He descubierto que la paz se encuentra en la aceptación, en el perdón, en la fe. Es un camino que se construye con cada paso que damos, con cada lágrima que derramamos, con cada lección que aprendemos. No es fácil, Luna, pero es un camino que vale la pena recorrer. Job extendió su mano hacia Luna con un gesto de cariño y de comprensión. Tal vez la verdadera paz es una paz que se encuentra en medio de la tormenta, una paz que nace del dolor, pero que nos hace más fuertes y más sabios. Muchas gracias, señor Job. Haberlo conocido fue muy grato. Job sonrió con calidez, sus ojos reflejando la sabiduría de un corazón que había sufrido y sanado. El placer fue mío, Luna. Es gratificante saber que mis experiencias pueden servir de guía a otros en su propio camino. Recuerda siempre que la vida es un viaje, un laberinto lleno de desafíos, pero también de belleza y de amor. Y no te olvides de que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La fe es un faro que nos guía a través de la tormenta, un vínculo que nos une al amor divino que nos envuelve a todos. Job se puso de pie y se acercó a la puerta de la choza. Deseo que tu viaje a través del tiempo te haya traído sabiduría y consuelo. Y recuerda, Luna, que el dolor es una parte de la vida, pero no es la única. Hay alegría, amor y esperanza por descubrir, tanto en tu tiempo como en el mío. Que la paz te acompañe en tu camino, Luna. Job se despidió con una leve inclinación de cabeza. Su figura se fundió con la sombra de la choza mientras Luna regresaba a su propio tiempo, con el corazón lleno de gratitud y de esperanza.